Eh, Empiezo a grabar la presentación, por favor. Bueno, muy buenas tardes con todos y bienvenidos al presente taller. Mi nombre es Cintia Guachamín, soy estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya, en el presente taller vamos a abordar el tema del ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Para ello, previo a este taller, hemos realizado lo que es un estudio bibliográfico, jurídico y doctrinario para poder comprender la problemática de mejor manera y poder compartir con ustedes estos conocimientos. Esta actividad nos permite desarrollar el proyecto integrador ciberacoso en las comunidades de aprendizaje, que es liderado en la asignatura de servicio comunitario de la carrera de Derecho. ¿Sí? Se debe reconocer que la importancia de este taller radica en el proceso de la aprehensión de conocimientos sobre el tema que vamos a abordar. Esto implica una concientización de las personas y favorecerá al empoderamiento de sus derechos, ¿sí? El objetivo de este taller básicamente es capacitar a toda la colectividad sobre el ciberacoso en las comunidades de aprendizaje. Y obviamente también conocer la percepción de la sociedad sobre este tema que vamos a analizar en este momento. Les voy a compartir la pantalla en este momento de la normativa que vamos a analizar un poquito al respecto. Bueno, el tema es la normativa nacional acerca de los efectos y sanciones del ciberacoso, con mención a la Constitución de la República y al Código Orgánico Integral Penal. Ya vamos a ver una pequeña introducción, lo que es el ciberacoso, la normativa legal vigente al respecto y unas pequeñas conclusiones. Bueno, como todos sabemos, en la actualidad en el mundo entero se vive una nueva era de avances tecnológicos, ¿sí? Esto implica la utilización de herramientas que, si bien es cierto, tratan de contribuir al desarrollo de la sociedad, también pueden ser objeto de cometimiento de delitos cibernéticos. Los avances de la tecnología, ¿sí? En nuestra sociedad van hacia la era digital. En los últimos años han crecido de manera inmesurable, considerando también la crisis sanitaria que ha sido causada por el COVID-19, como todos sabemos. Esto trajo consigo que todo el tema de la digitalización sea mucho más acelerado. Estas herramientas tecnológicas nos brindan libertad de expresión, acceso a la información, a la educación, a la recreación, protección contra toda forma de maltrato. Todos estos derechos pueden ser mejorados con las herramientas tecnológicas, pero también pueden ser vulnerados nuestros derechos. Es por eso que el mal uso de los servicios que nos brinda la tecnología conlleva a grandes consecuencias emocionales para la víctima, psicológicas para la víctima y legales para el infractor, al considerarse estos actos de delitos como delitos tipificados en nuestra normativa legal ecuatoriana. Ahora, ve bien, ¿qué es el ciberacoso? El ciberacoso es un tipo de acoso realizado a través de medios digitales e informáticos, que tiene la finalidad de hostigar, vejar, humillar, intimidar a una persona, a una tercera persona o a un grupo de personas. ¿Cuáles son las formas del ciberacoso? Bueno, tenemos envío y difusión de mensajes ofensivos, envío de mensajes amenazantes, difusión de rumores con intención de desacreditar a una persona, difusión de secretos o imágenes, exclusión deliberada de grupos en redes, suplantación de identidad con mensajes maliciosos. Todas estas acciones nosotros las podemos realizar a través de las herramientas tecnológicas, lo que es considerado como ciberacoso. Ahora, ¿qué efectos causa el ciberacoso? Tenemos que tener muy en cuenta nosotros que al realizar estas acciones, lo que causamos en la víctima son sentimientos de ansiedad, muchas veces depresión en la víctima, ideación suicida, estrés, miedo, baja autoestima, frustración, indefensión, irritabilidad y bajo rendimiento. Cabe señalar que este estudio está realizado obviamente en las comunidades de aprendizaje, es decir, en los centros educativos, unidades educativas, instituciones,
en donde los niños, niñas y adolescentes tienen bajo rendimiento debido al ciberacoso del cual son víctimas. Ahora vamos a ver un poquito respecto de la normativa legal al respecto del ciberacoso. Tenemos como norma principal la Constitución de la República. Saben que nuestra Constitución nos da a los ecuatorianos ciertos derechos y garantías básicas por ser ciudadanos ecuatorianos. En el artículo 16 de la Constitución nos habla acerca de los derechos de la comunicación e información. Es decir, toda persona, todo ser humano, todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho a una comunicación libre, una comunicación intercultural e incluyente, diversa y participativa. El acceso universal a las tecnologías de la información y comunicación es un derecho que nosotros tenemos. El acceso al Internet. La creación de medios de comunicación social y acceso en igualdad de condiciones. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva y sensorial. También la ley, así como nos da derechos, también nos prohíbe. ¿Qué nos prohíbe? La emisión de publicidad que induzca a la violencia, a la discriminación, al racismo, a la toxicomanía, al sexismo, la intolerancia religiosa o política y todas aquellas que atenten contra los derechos de los ciudadanos. Asimismo, la Constitución en su artículo 66 nos habla al respecto de los derechos de la libertad. Los derechos de libertad, en cambio, nos garantiza a nosotros un derecho a una integridad personal. ¿Qué incluye la integridad personal? Una integridad física, una integridad psíquica, una integridad moral y sexual. ¿Qué queremos decir con una integridad? Es la preservación y cuidado de todo nuestro cuerpo, en general, física, psíquica, moral y sexual. Una vida, nos garantiza también una vida libre de violencia, ¿sí? El Estado va a adoptar las medidas necesarias para prevenir y eliminar y sancionar, ojo, sancionar toda forma de violencia, en especial la que es ejercida en contra de niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad, ya que ellos son del grupo vulnerable y grupo prioritario, ¿ya? Nos prohíbe también la tortura, la desaparición forzada, tratos y penas crueles. Nos da también el derecho al libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué implica esto? ¿Qué pasa cuando un niño en pleno desarrollo es acosado o es molestado, humillado, vejado? Le estamos limitando el desarrollo de su personalidad, porque este niño de pronto va a ser tímido, va a ser calladito, no le dejamos desarrollarse como normalmente tiene que desarrollarse. El derecho a opinar y expresar sus pensamientos libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Tenemos también el derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas. El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o privado su religión, sus creencias. El derecho a tomar decisiones libres e informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad. Tenemos también el derecho a asociarnos, reunirnos y manifestarnos de forma libre y voluntaria. También tenemos derecho al honor y al buen nombre. Nadie nos puede decir alguna cosa que no, o sea, difamar. El derecho a la inviolabilidad y al secreto que corresponden física y virtual. Por otra parte, también la Constitución, como les indiqué, a los niños, niñas y adolescentes forman parte de un grupo vulnerable. Es por eso que ellos tienen atención prioritaria. El Estado, la sociedad y la familia deben promover prioritariamente su desarrollo, el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Entendido como el desarrollo integral como un proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto, de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones. En todo el entorno, sea familiar, escolar, social y comunitario. El Estado también adoptará la siguiente medida: la protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier índole, o contra la negligencia que provoquen tales situaciones.
Y por último, la Constitución nos ampara también con los derechos de protección. ¿Sí? Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia, a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos o intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ninguno de los casos de ciberacoso quedarán en indefensión. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley como infracción penal. ¿Por qué hacemos mención a esto? Porque en nuestro Código Integral Penal, que es la siguiente diapositiva, no se encuentra el ciberacoso tipificado como un delito. Sin embargo, existen varias acciones, varios delitos que son asociados al ciberacoso, ¿sí? Entre estos tenemos los siguientes. Por ejemplo, en el artículo 103 del COIP, la pornografía y con utilización de niños. Es decir, la persona que fotografíe, filme, produzca o transmita pornografía con utilización de niños, esto ya es un delito que está tipificado en nuestro Código Integral Penal de 3 a 16 años, dependiendo del delito, ¿no? Del agravio. Por ejemplo, en el artículo 154 nos habla de la intimidación. La persona que amenace o intimide a otra va a tener una pena tipificada de 1 a 3 años de prisión. Hostigamiento, la persona que moleste, perturbe, angustie insistentemente a otra persona. Va a tener una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año, o de 1 a 3 años, dependiendo del agravio. En el artículo 157 nos habla también de la violencia psicológica contra la mujer. Como les comentaba, el tema del ciberacoso nos garantiza también una integridad psicológica. Y no solamente contra la mujer, pero en el artículo 157 nos habla específicamente del caso. La persona que degrade, manipule, chantajee, humille a una mujer tendrá pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año y de 1 a 3 años, dependiendo de los agravios. También tenemos el tema del acoso sexual. También puede ser ya de forma virtual. La persona que solicite algún acto de índole sexual para sí o para un tercero tiene una pena privativa de libertad de 1 a 5 años. En el artículo 170 nos habla sobre el abuso sexual. La persona que ejecute u obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual sin que exista penetración o acceso carnal tendrá una pena privativa de libertad de 3 a 5 años y de 7 a 10 años en caso de que el abuso sexual sea para menores de edad. En el artículo 171 nos habla acerca de la violación. Cuando la violación es grabada o transmitida por algún medio digital, es ciberacoso y está catalogada con 22 a 26 años de prisión. Tenemos también las contravenciones de acoso escolar y académico. Tenemos el acoso académico, que es una conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, sea verbal o física, que de forma directa o indirecta, dentro o fuera del establecimiento educativo, se dé en contra de algún compañero. En este caso es en la comunidad de aprendizaje. Y también tenemos el acoso escolar, que se da entre estudiantes, niñas, niños y adolescentes. En estos dos casos es importante recalcar que no existe una pena privativa de libertad, ya que en estos casos que son contravenciones de acoso escolar y académico, normalmente los infractores son menores de edad. En estos casos, la ley prevé que no se puede dar medidas no privativas de la libertad, sino medidas socioeducativas. Sí, las medidas socioeducativas, entre las cuales tenemos, por ejemplo, imponerle reglas de conducta al infractor, llamados de atención o amonestaciones, los dan apoyo psicológico, reparación del daño a través de indemnizaciones económicas. Esas son las sanciones socioeducativas que reciben los menores de edad.
Tenemos también la corrupción de niños en el artículo 169. La persona que dé acceso o exposición con contenido violento de niños tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o de 3 a 5 años, dependiendo del agravante. Tenemos también la violación a la intimidad. La persona que sin consentimiento acceda, intercepte, retenga, grabe o difunda o publique algún tema personal tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. ¿Sí? En el artículo 179, la revelación de un secreto. La persona que cause daño, que divulgue o revele un secreto, tiene una pena privativa de libertad de 6 meses a 1 año. Y si es con índole sexual, de 1 a 3 años de privación de libertad. Asimismo, en el artículo 230, la interceptación ilegal de datos. Aquí se cataloga a la persona que intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe en cualquier forma contenido digital en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o dispositivo electrónico, una señal o una transmisión de datos o señales. La persona que ilegítimamente diseñe, desarrolle, ejecute, produzca, programe códigos de accesos o contraseñas, certificados de seguridad o páginas electrónicas. La persona que posea, venda, distribuya o de cualquier forma disemine o introduzca en uno o más sistemas informáticos dispositivos electrónicos destinados a causar lo descrito en el umbral anterior. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otros dispositivos electrónicos. También tenemos el ataque a la integridad de sistemas informáticos. ¿Sí? La persona que destruya, dañe, borre o deteriore, altere, suspenda o cause mal funcionamiento a sistemas informáticos, sistemas tecnológicos, para obstaculizar de forma grave o deliberada e ilegítima el funcionamiento de un sistema. Tiene una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Y tenemos también las contravenciones de cuarta clase, que son las personas que profieran expresiones en descrédito o deshonra en contra de otra, ya sea mediante lenguaje violento, agresivo, vulgar u hostil. Esta contravención no es punible si las expresiones son recíprocas en el mismo acto. Tienen una pena privativa de libertad de 10 a 30 días, de 15 a 30 días, perdón. Bueno, en conclusión, podemos ver que el mal uso de la tecnología de la información y comunicación trae consigo una serie de consecuencias, tanto para las víctimas como para los agresores. El ciberacoso en las comunidades de aprendizaje ha tenido mucha mayor influencia a partir de la crisis sanitaria del COVID-2019, cuando la era digital tomó gran influencia en los estudiantes. La legislación ecuatoriana, a través de la Constitución de la República principalmente, que es el cuerpo normativo más importante, tratan de proteger los derechos de las personas, su integridad física, psicológica, moral, en todos los sentidos. Asimismo, sanciona a quien incumpla o vulnere estos derechos primordiales que nos garantiza la Constitución. El ciberacoso en la legislación ecuatoriana no es tipificada como un delito particular, sino que el COIP establece delitos que se asocian a las formas de acoso que actualmente se realizan a través de medios electrónicos, empleando las TICs. Por lo que actualmente se analiza una posible reforma para considerar al ciberacoso como un delito aparte de los ya establecidos. Con la evolución de la sociedad y de la ciencia y tecnología aparecen muchas más formas de acoso, sobrepasando incluso el límite de tiempo y lugar en las que estas acciones se efectúan, siendo las víctimas más vulnerables las niñas, niños y adolescentes, precisamente en las comunidades de aprendizaje. A continuación les voy a compartir otra presentación. Perdón.
¿Me confirman, por favor, si ven la presentación? Sí, Sí. ya. Al respecto, el Estado toma medidas, ¿no? Toma medidas y se ha hecho la creación de una política pública para una Internet segura. Esta política pública gira en torno a 5 ejes que son primordiales, ¿sí? En primera instancia tenemos el primer eje que es sobre las medidas legales. Estas medidas legales son para garantizar los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes. ¿Para qué se quiere? Es fortalecer y reformar la legislación nacional para proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a las vulneraciones y violencia en Internet y sancionar a los agresores. Lo que les comentaba hace un momento al respecto del Código Orgánico Integral Penal, que está siendo ya con un proyecto para reformarse y tomar al ciberacoso como un delito solo. También tenemos el eje número 2, en el cual se toman medidas y técnicas procedimentales. En este eje lo que se trata es de expedir lineamientos técnicos, regulaciones, códigos de conducta, recomendaciones, estándares para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes frente a contenidos nocivos o delitos cometidos a través de medios digitales. ¿Qué hacer en caso de que se presente un caso de ciberacoso? Eso es lo que trata el segundo eje. El tercer eje es respecto al seguimiento y control a través de coordinación institucional. Una vez aplicadas las reformas legales, las medidas procedimentales, se realiza un seguimiento, una verificación de resultados de la aplicación de la política pública. Se da un seguimiento a su cumplimiento y una evaluación a través de incluso de cooperación internacional. El eje número 4 se trata de fortalecer y consolidar capacidades y habilidades y beneficios para un Internet seguro. Lo que se quiere con este eje es promover una cultura de prevención y seguridad, dar seguridad digital dentro y fuera del sistema educativo. Y por último, el eje número 5 se trata de una estrategia comunicacional, es decir, una difusión a través de campañas de concientización, difusión, utilizando la misma tecnología para esta difusión mediante redes sociales, alianzas estratégicas, incluso con instituciones que se puedan asociar para brindar este tipo de capacitaciones. El acceso a un Internet segura se construye desde una perspectiva que garantice el interés superior del niño. Siempre hay que tener en cuenta que el interés y la prioridad siempre van a ser los niños, niñas y adolescentes. A continuación, unos datos importantes sobre el ciberacoso. Por ejemplo, el 96% de las víctimas de ciberacoso lo han sufrido a través de redes sociales, como Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, WhatsApp. El 96% de estos niños, de las víctimas, han sufrido mediante estos medios. Y el 60% de niños y niñas y adolescentes han sufrido acoso. Esto lo dice la UNICEF en un estudio realizado en el 2015. ¿Ya? Como ya pudimos ver, las formas de acoso son varias. Pueden ser un chantaje, contenidos nocivos, la pornografía infantil, transmisiones en vivo, temas y la gran paliza feliz, la conocida paliza feliz, que es básicamente cuando los jóvenes, los niños se encuentran de pronto fuera de la escuela y se golpean, se agreden, filman eso y suben a redes sociales. Eso es la famosa paliza feliz. Estas son formas de ciberacoso. Al subirlo, el video, al subir fotografías o cualquier tema de otra persona con el fin de desacreditarla y subir a redes sociales, subir a una plataforma digital, es una forma de ciberacoso. Para esto, el Estado lo que nos garantiza y lo que nos dice es que debemos tener todos una responsabilidad interinstitucional. ¿Sí? Una responsabilidad entre el gobierno central, entre los gobiernos autónomos descentralizados, entre toda la sociedad e incluso la familia, que es el núcleo de la sociedad, Uh-huh.
Ya, a continuación les voy a compartir otra parte más. Es la última. Respecto de un caso de ciberacoso. Y en este caso vamos a poder nosotros verificar que el ciberacoso se presenta en acciones tan pequeñas y a la vez tan comunes, pero que son casos, son delitos. Por ejemplo, en este caso, la víctima es una persona tímida, no tan sociable, que sufría constantemente de burlas de sus compañeros de clase y de colegio, debido a la difusión de fotografías tipo memes, los famosos memes, que fueron creadas y subidas a todas las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp, por su agresor. ¿Qué causó esto? Que le ridiculicen a la víctima, burlándose de su aspecto físico, utilizando un lenguaje agresivo y violento. Esto le causa inseguridades, depresión, baja autoestima y bajo rendimiento académico. Podemos ver en este caso tan común que se da en las comunidades de aprendizaje, pero es un caso real de ciberacoso. En este caso, no fue judicializado, no fue puesto en conocimiento de las autoridades para las respectivas sanciones. Sin embargo, la edad de la víctima es de 16 años y del agresor la misma edad. Entonces, hay que tener mucho en cuenta. La idea de esto es concientizar y que a través de ustedes se pueda también difundir la idea del ciberacoso. ¿Qué medidas se tomaron frente al caso? En la unidad educativa, con la finalidad de promover el respeto entre compañeros, se realizó un taller dinámico con todos los estudiantes de la secundaria en los cuales se muestran las consecuencias del acoso. Tanto la víctima como el agresor ingresaron al Departamento de Bienestar Estudiantil, en el cual se brindó ayuda psicológica, tanto a la víctima como al agresor. En este caso, como les había comentado, la Constitución de la República garantiza los derechos de los ciudadanos, más aún cuando se trata de niños, niñas y adolescentes. Por tal motivo, en su artículo 19 prohíbe expresamente la emisión de publicidad que induzca a la violencia, discriminación, el racismo, toxicomanía, sexismo o la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. Actualmente, nuestros niños, niñas y adolescentes están expuestos a sufrir de acoso escolar, tanto con medios digitales como presencialmente en las comunidades de aprendizaje. El presente caso que les presenté es un caso típico y se da muy a menudo, no únicamente en las instituciones educativas, sino a nivel mundial. La viralización de imágenes ofensivas a través de la Internet cada vez se normaliza mucho más. Sin embargo, cada persona, cada víctima sufre con estas acciones. Reaccionan de diferente forma, pero no se descarta que evidentemente se trata de un caso de ciberacoso. En el Código Orgánico Integral Penal, como les había comentado, no se tipifica el delito con penas privativas de libertad por ser de la comunidad de aprendizaje, unidades educativas. Por lo que en el presente caso se procedió a tomar sanciones alternativas y no privativas de la libertad, al tratarse de que tanto víctima como agresor son menores de edad. Se tomaron medidas socioeducativas y tratamientos especializados psicológicos para contrarrestar este ciberacoso. Estimados compañeros, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud al respecto. Es el momento de poder indicarles cualquier duda que tengan. ¿No? Listo, no hay ningún inconveniente. Espero que este aporte les haya servido un poquito y que me ayuden también de cierta forma difundiendo esta información que les acabo de presentar en sus comunidades de aprendizaje. Les agradezco mucho por la presencia, por su atención. Muchas gracias por todo.